Asambleísta Alfredo Ortiz. Gracias, presidente. Hay dos temas que creo que son importantes resaltar en estos días en que nos encontramos debatiendo este Código Integral Penal. Y el uno tiene que ver con que tomamos por fin la decisión, aunque no necesariamente es un proyecto nacido de la legislatura propiamente, pero que este pleno o esta asamblea tomó la decisión de no ir a más reformas parches que han sido sugeridas siempre, de no ir a más leyes por ahí antojadizas, sino en conjugar un gran Código Integral Penal como herramienta misma para todo el sistema procesal, para todo el sistema de penas y sanciones. Y el otro tema que debo resaltar es el intento, tibio por cierto, pero es intento a la vez, de querer endurecer o de tratar de endurecer las penas y sanciones en este código. Pero aquí tenemos colegas asambleístas que andar sin rodeos, sin temores, sin prejuicios. Y tenemos que decidir en este pleno de la Asamblea qué mismo es lo que queremos sacar como resultado de estos intensos debates que nos llevarán por varios días, por algunas semanas. Queremos un código integral para el beneplácito de los delincuentes. Queremos un código para el beneplácito de los narcotraficantes. Queremos un código penal por el cual nos aplaudan los que hacen lavados de dineros en millonarias sumas en este país. Queremos un código, presidente y colegas, para que nos aplaudan algunos defensores de los derechos humanos. Si eso es lo que queremos, ahí está el informe y ahí está el código presentado para el debate. Metámosles unas cuantas novelerías más y unos cuantos temas arcaicos más y tendremos ese Código Integral Penal como objetivo final o como resultado final. Pero si queremos todo lo contrario, presidentes y colegas asambleístas, si queremos un código que ayude verdaderamente al sistema judicial a tener una herramienta clara, una herramienta precisa, una herramienta dura, entonces tenemos todos, colega Andino y colegas de la comisión y colegas del pleno, tenemos todos la responsabilidad histórica de aportar para que este Código Integral Penal sea esa herramienta que el Ecuador ha venido buscando desde hace 80 años, con medidas parches y parches que simplemente han conducido más a cautizar el proceso penal y el sistema judicial. En virtud de eso, presidente y colegas asambleístas, yo estoy en la segunda opción. Yo quiero un código fuerte, yo quiero un código duro, yo quiero un código preciso que deje de defender los derechos de los delincuentes y que empiece a defender los derechos de nuestros hijos y de nuestra sociedad. Para lo cual hay que insertar en este código, y esas van a ser mis observaciones por escrito, colega presidente, porque 10 minutos son nada para poder hablar de 1000 artículos, aún a pesar de estar separados en libros. Pero hay que insertar en este código
penas más duras y, por supuesto, sistematizarlas bien, porque ya se ha mencionado que de una u otra manera están mal sistematizadas. Tenemos que hablar sin tapujos, sin miedos de lo que nos puedan decir mañana sobre la acumulación de penas que deben estar en este Código Penal. Esto suena duro, puede sonar hasta de extremismos, pero de eso es lo que hay que hablar en este pleno, sin temor a que mañana nos endilguen cualquier objetivo o cualquier situación que creamos que nos puede perjudicar, pero que al final, cuando el resultado de este código sea lo que anhelan la mayoría de los ecuatorianos, vamos a tener verdaderamente el aplauso y el beneplácito de esas mayorías. Hay que hablar, aunque esto suene duro, de la tipificación de los delitos atroces que se cometen por parte de los jóvenes y adolescentes. Tenemos que ponerlos en este código. Basta de andar con estas tibiezas de que aquellos delincuentes juveniles atroces, no estoy hablando del que roba, del que estrucha o el del que arrancha, sino de aquellos, como dicen estos recortes de prensa, aquellos jóvenes de 12 años, presidente, 2 jóvenes de 12 años asaltaron un bus y asesinaron a 3 ciudadanos que se opusieron a ese asalto. Ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer en este código, sin pensar que lo otro puede llevarnos a algún rechazo, algún repudio. Tenemos que ser duros. Tenemos que ser duros contra el tráfico de drogas y contra el consumo de drogas, como bien lo dijo el colega Viteri, de aquellas que no existen ni siquiera en este país y que hoy esas las queremos en una especie de legalización de consumo, ponerlas en este Código Penal. Pongamos, si son necesarias, las que conocemos y en las que pueden caer en verdad nuestros hijos, como decía el colega Hernández. Pero no pongamos otras que ni siquiera existen, que ni siquiera asoman en nuestro país y que aquí las estamos queriendo tipificar para que sean mañana motivo de consumo abierto. Y saquemos de este código, porque en esas propuestas duras yo las voy a presentar y apoyaré el día que verdaderamente se quiera sacar como resultado un código de esta naturaleza. No porque crea que el código va a solucionar todos los problemas de la delincuencia, ni que va a bajar el índice posiblemente delincuenciario de lavado y de narcotráfico, pero porque sí creo que una sociedad como la nuestra, que está hundida en la delincuencia, en el narcolavado y en el consumo de drogas, tiene que empezar a pensar en ser más duros para poder minimizar o erradicar de alguna manera estos temas. Y saquemos de este código las novelerías y los temas absurdos y arcaicos que aquí se han puesto y que hoy los voy a mencionar, presidente. Las penas privativas de libertad por ofensa a los símbolos patrios. Yo no creo que, más allá de que todos respetamos los símbolos patrios, pero si por ahí algún desadaptado, entre comillas, ofende a uno de los símbolos patrios, tiene que irse a prisión, hasta 1 año de prisión. Tal vez esto pueda ser interesante en otro sistema de gobierno en el que se puso estas novelerías en el Código Penal. El establecer, como decía, una especie de legalización del consumo de drogas que ni siquiera existen en este país. El tipificar prisión por la construcción de edificaciones ilegales. La verdad es que no sé qué es lo que quisieron poner. Creo que el espíritu de esto era el tema de las invasiones, de combatir las invasiones en el país. Pero como está puesto, dice, preso por construir edificaciones ilegales.
Esas novelerías no tienen que estar en este Código Penal. Eso ya tienen otro régimen de sanciones. El absurdo intento de querer poner presión por retención ilegal a los aportes al Seguro Social. ¿Dónde está la retención ilegal? Terminó su tiempo. ¿Dónde se tipifica, culmino, presidente, la retención ilegal? ¿Qué se entiende por retención ilegal si en este código nada lo dice al respecto? El acoso político, el enriquecimiento privado ahora basados en salarios básicos unificados. O sea que de aquí unos salarios para arriba eres enriquecimiento privado no justificado y de los salarios para abajo no tienes ese tipo de situación. El penalizar la rebelión, que no es más que la resistencia que se puso en la Constitución de Montecristi. Y el tema del sicariato y todos los temas que ya han hablado otros colegas asambleístas. Presidente, colegas asambleístas, el asesinato, la violación, el sicariato y todas estas situaciones delincuenciales, como quiera que las pongamos, como quiera que las querramos llamar, sean para hombres, sean para mujeres, sean para niños, sean para homosexuales, todas son atroces, todas son atroces. Aquí no hay que diferenciar que la una es más atroz que la otra, y eso hay que penalizar duro, y eso hay que penalizar fuerte, y cuando estemos dispuestos a hacer eso, cuenten con mi voto, presidente. Gracias.